Si estás aquí es porque te gusta crear o escuchar historias. Bueno, eso es excelente porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de una de las princesas con los pies más pequeños de Disney. La princesa que nos hace soñar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Cenicienta o Cinderella en inglés. Comencemos. Hola, soy Lu y me encanta Disney. Me gusta mucho hablar de las películas y de mis personajes favoritos. Si quieres seguir viendo más de estos análisis, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te avise cuando yo subo un nuevo video. La historia trata de cómo, luego de la muerte de su cariñoso padre, Cenicienta es obligada por su madrastra y sus hermanastras a hacer de sirvienta en su propia casa. Entonces, Cenicienta, con ayuda de su hada madrina, acude a un baile que organizó el rey, donde conoce al príncipe y se enamoran. Pero Cenicienta huye a medianoche, dejando una de sus zapatillas de cristal en el palacio, con la que después el príncipe la encuentra y se la lleva para vivir felices por siempre. Entonces nos preguntamos cómo hubiera sido la vida real de Cenicienta si ella realmente hubiera existido. Si es que no lo hizo. La Cenicienta de Disney o Cinderella es una princesa francesa de entre los años 1850 a 1870, mediados del siglo XIX. Esto quiere decir que Cenicienta vivía en una etapa muy revolucionaria y polémica en Francia. Una etapa de fuerte rivalidad entre las personas con mucho dinero o vidas acomodadas y las personas obreras o que trabajaban para los burgueses y tenían un salario muy bajo. Entonces estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con Cenicienta? Bueno, si recuerdas la historia de Disney, sabes que Cenicienta era obligada por su madrastra a ser de sirvienta en su casa. Su madrastra, Lady Tremaine. Ojo, el hecho de que antes de su nombre esté la palabra Lady significaba que ella era de una clase noble. Lady Tremaine, una mujer viuda que obligaba a su hijastra, Cenicienta, que también era de la nobleza, a trabajar como su sirvienta sin salario, a cambio de alimento, que ella misma se cocinaba, a cambio de cama, que estaba en un ático abandonado en su casa. Y bueno, eso. Se podía considerar fácilmente un estado de esclavitud. Y la esclavitud en Francia, desde 1848, 2 años antes de Cenicienta, ya era ilegal. Todo esto quiere decir que Lady Tremaine estaba violando la ley al tener a Cenicienta de esclava. Eso puede explicar por qué la tenía bien ocultadita de los vecinos. Pero los crímenes de Lady Tremaine apenas comienzan. Dato número 2. Pregunta indiscreta. ¿Te bañaste hoy? ¿Y si te pidiera que te bañaras en la misma agua en la que se bañó tu papá? ¿Y si te pidiera que te bañaras en la misma agua en la que se bañaron todos los miembros de tu familia? Te explico. En aquella época el aseo personal no era algo común. Ni siquiera era común tener un inodoro en un baño en casa. Mucho peor que eso, en Europa se creía que tener un baño propio era ridículo. Los baños se daban más o menos una vez al mes en las personas más acomodadas, con mejor vida. Y primero se bañaba el hombre de la casa, o sea el papá. En la misma agua se tenían que bañar después los hijos varones. En la misma agua se tenían que bañar también las hijas mujeres. Luego la mujer de la casa o la mamá. Y por último los sirvientes, si es que se animaban a meterse al agua. Esto quiere decir que posiblemente Cenicienta fuera la última en bañarse en su casa, y además con suerte una vez al mes. Por si no lo sabes, el agua contaminada puede transmitir un montón de enfermedades, y Cenicienta estaba expuesta a todas ellas, como todos los sirvientes de Francia en esa época y su estilo de vida. Dato número 3. Como había poca higiene, era normal que la gente no oliera muy bien. Por eso, hombres y mujeres se llenaban de polvos blancos y de bastante perfume para ocultar el olor y la suciedad. También usaban mucha ropa para ocultar el mal olor. Por eso, si Lady Tremaine hubiera existido, tendría que haber usado ropa muy incómoda, muy pesada, vestidos que dificultaban su movilidad, entallados corsés y generosos escotes. El asunto era mucho más intenso cuando se trataba de un baile como el que había organizado el rey para que su hijo escogiera esposa. Era una ambición para las mujeres de la época impresionar a la corte con un vestido que resaltara. Parte de los modales no permitía que una mujer repitiera vestido en un baile. Si las hermanastras de Cenicienta querían resaltar y ser notadas por el príncipe,
Tendrían que haber usado un peinado muy elaborado con muchos adornos, vestido con mucho encaje, faldas súper amplias, corsé ajustado, con una apertura en la parte delantera y cola. Aparte de todo eso, contar con un panier, que es un armazón que va debajo del vestido y que en una dama podía alcanzar un largo de 5 metros de diámetro. Las damas no podían pasar dos juntas por una misma puerta y difícilmente sentarse una al lado de la otra en un carruaje. Como ven, los vestidos de las hermanastras estaban bien para la época, eran decentes. Lady Tremaine, en cambio, estaba muy informal para la ocasión. Pero el vestido de Cenicienta, aparte de tener todas estas cosas, era muy brilloso y sencillo. Un vestido de color pálido en aquella época resaltaba mucho entre los colores muy vistosos en un baile. Aclaremos, todos tenemos el derecho de vestirnos como nosotros querramos. Pero es normal incluso ahora que hayan algunos estándares de vestimenta. Por suerte ahora nosotros podemos decidir si seguimos esos estándares o no. En el pasado la cosa no era tan así. Los estándares definían muchos otros aspectos de tu vida aparte de cómo te veía la sociedad. Incluso eran una referencia de cómo vivías. Hablando de ropa, hablemos de la zapatilla. Si Cenicienta hubiera dejado un zapato común, hubiera sido muy difícil, casi imposible, que el príncipe la encontrara. En esa época en Francia eran muy comunes los botines de cuero o seda. También los zapatos de rozón. Pero el hada madrina le hace a Cenicienta una zapatilla de cristal, además a su perfecta medida. Qué astuta el hada madrina para lograr que Cenicienta resaltara. En cuanto al príncipe, la vestimenta es muy parecida a como tenía que haber sido en esa época. ¿Sabías que el nombre del príncipe de Cenicienta es Kit? ¿Kit qué? No sé, solo sé que Kit. Dato 4. Como sabemos los que hemos visto la película de Disney, el rey organiza un baile para encontrarle a su hijo una esposa. Pero seguro te estarás preguntando, ¿cuál era el afán del rey para encontrarle rápido una esposa al príncipe? ¿Por qué tanta presión? La respuesta en realidad es muy sencilla, para que el príncipe pudiera tener hijos. En Francia, en esa época, tener muchos hijos era un símbolo de honor, representaba prestigio, y él era el príncipe, tenía que tener muchos hijos, y mejor si eran todos varones. Ser escogida como la esposa del príncipe era un sueño para las mujeres de Francia. Como ya dije en videos anteriores, en el pasado el matrimonio era todo un negocio. Era la manera de mantener el estatus social, el rango y el honor familiar. Por tanto, en la mayoría de los casos, estos matrimonios no eran en lo absoluto voluntarios. Eso quiere decir que no escogían con quién casarse, sino que eran simplemente un pacto entre los padres. El hecho de que el príncipe se haya enamorado de Cenicienta pudo haber sido un insulto para muchas princesas que habían acudido al baile y para su padre. Peor en una época en la que estaba tan de moda el tema de las diferencias sociales. Diferencias entre pobres y ricos, burgueses y obreros, el príncipe y Cenicienta. Dato 5. ¿Ahora entiendes el desespero de Lady Tremaine por casar a sus hijas con el príncipe? Hay otros cuentos incluso en el que dicen que las hermanastras de Cenicienta se cortaron los pies para poder entrar en la zapatilla de Cenicienta y casarse con el príncipe. ¿Te imaginas si Disney hubiera hecho algo así? No creo que hubiera sido tan gráfico. Si Lady Tremaine casaba a sus hijas, Anastasia y Grisela, con el príncipe, el prestigio de su apellido hubiera cambiado por completo. Tendría muchas comodidades y sería la madre de una princesa. Pasaría de un cargo mediocre como el de Lady a ser parte de la familia real. Un dato interesante. Hay estudios que demuestran las diferencias que había entre un hombre y una mujer cuando enviudaban, cuando perdían a su esposa o esposo, como es el caso del papá de Cenicienta antes de que falleciera y el caso de Lady Tremaine, que de hecho era viuda por segunda vez. Para los hombres de esa época era mucho más fácil casarse de nuevo. De hecho, normalmente lo hacían porque necesitaban de una mujer que cuidara a los hijos que había tenido con su anterior esposa. Y no era mal visto por una mujer casarse con un hombre viudo, no mientras tuviera cómo mantenerla y alguna herencia que dejarle. En cambio, para las mujeres viudas, como Lady Tremaine, la cosa se complicaba bastante. Cuando su marido fallecía, muchas veces no tenían derecho a la herencia.
La herencia normalmente se dejaba a un hombre sucesor de la familia. Podía ser un hijo varón o algún primo cercano. Solo las mujeres con vidas más nobles o más acomodadas podían heredar. En el caso de Lady Tremaine parece que para su segundo matrimonio heredó la casa del papá de Cenicienta, lo cual fue una fortuna para Lady Tremaine encontrarse al papá de Cenicienta, más aún para una mujer de avanzada edad, ya que en esa sociedad haber estado casada antes con otro hombre era muy poco atractivo, mucho más si tenías hijas que mantener, y Lady Tremaine tenía 2. Aclaremos por segunda vez, el matrimonio es una manera de compartir amor. Pero en el pasado habían tantos factores involucrados en un matrimonio que el amor era lo último en lo que se pensaba. Casi ningún matrimonio era por amor. Muchas veces ni siquiera conocías a tu pareja hasta el día de tu boda. Hay que reconocer que Cenicienta nos ha enseñado mucho sobre la evolución del mundo y sus oportunidades. Nos enseña que si uno se lo propone puede lograr cualquier cosa. También nos enseña a valorar lo que tenemos y la época en la que vivimos. Agradecer el hecho de que ahora nosotras las mujeres podemos trabajar para conseguir nuestros propios ingresos y que los hombres ya no tienen ese peso de encargarse de pagar todas las cosas de la casa por sí solos. Eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó te invito a que le des like al video y si todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook. También si conoces otro dato de Cenicienta que yo no mencioné en el video te invito a que lo dejes en los comentarios. Gracias por compartir tu tiempo y este video conmigo. Que estés muy bien. Chao, chao.